Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Carlos, como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente, Francisco, muy buenas noches. Un saludo a todos. Muchas gracias. 6,000 millones de dólares. ¿Serán deuda o no? ¿Se van a convertir en deuda o no? Bueno, es que hasta cierto punto el gobierno ha querido evadir y evitar la palabra deuda como parte de esta transacción. Y esta mañana el secretario de Hacienda lo que nos dijo, que no había dicho antes, es que una parte de los recursos va a venir del presupuesto de la nación, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde viene ese dinero? Pues viene de nuestros impuestos, pero también viene del endeudamiento que toma el gobierno este año, que está en cerca de $1 billón. Entonces, si bien utilizará la chequera, lo que tienen disponibilidad del gobierno federal. Carlos, ahí déjame interrumpirte un momento. ¿Van a utilizar la chequera? Pues, ¿cuánto tenemos? Pues, como siempre en el presupuesto, pues se tiene un número limitado y lo que va a hacer el gobierno es tomar de la chequera, pues algo que estaba originalmente previsto para gastarse en otros temas. Entonces, en esencia, lo que hace el gobierno es sacrifica algunos programas o algún gasto que tenía previsto y ahora lo va a utilizar en la parte de la mitad de la compra de las plantas de Iberdrola. Aunque ya se habían sacrificado otros programas por las megaobras, por eso insisto en mi pregunta, y veo tu risa. ¿De dónde? Estamos hablando, fíjate, Banobras y Hacienda le van a poner 45,000 millones de pesos, que Exacto. Comparados con los 114,000 millones de pesos, que es lo que engloba esos 6,000 millones de dólares para la compra, que además no estamos tomando en cuenta, pues, intereses, ¿no? Sí, o sea, lo que genere lo que haya que pagarle a los inversionistas, porque sí, en efecto, o sea, 45,000 millones vienen del gobierno y pues vienen del bolsillo del gobierno. ¿Cómo se recibe ese dinero del gobierno? Pues lo hace a través de nuestros impuestos y de deuda. Entonces, pues, o sea, es un juego de palabras el que utiliza el gobierno. Y claro, sacrifican recursos que debiesen haber ido a parar a otro lugar o que tenían previsto ir a parar a otro lugar y lo van a utilizar en esto. Ahí pues ya habrá que discutir si es el mejor uso de los recursos. Ahora, la otra mitad proviene del sector privado, es decir, de la banca privada. Y ahí es donde también entra la línea de si es deuda o no es deuda. Lo que va a hacer el Fonadín y a través de este fondo que se llama el MPI, que son los de infraestructura, el Mexican Partner Infrastructure, grupo va a tener como encargo buscar inversionistas que liquiden la otra parte, es decir, 60 y tantos mil millones de pesos restantes. Y ese dinero, pues obviamente quien le meta dinero, en este caso los bancos, pues hay que pagarle, pues no solo lo que nos presten, lo que presten, sino pues un interés para que ganen dinero, evidentemente. Sí. Entonces, ese dinero, pues, ¿de dónde va a venir? Se va a financiar con lo que va generando las plantas que compra el gobierno. Es decir, las plantas van a generar un ingreso. Ese ingreso es a través de la venta de electricidad, ¿no? Y entonces con eso se va a pagar a los inversionistas. Entonces, la discusión de si es deuda o no es deuda, pues el gobierno está queriendo evitarla por razones políticas, pero en esencia, pues sí, se está utilizando recursos del sector privado al que habrá que devolverle su dinero con un interés para que se pueda contar con estas plantas. Mira, ahí hay dos temas. Una de ellas, el secretario de Hacienda decía esta mañana que grandes bancos han ofrecido al gobierno apoyo por considerar que la operación es bastante atractiva. Claro, bastante atractiva para ellos. Y la otra es, el secretario decía que se iba a pagar con lo que se venda de la energía que se produzca en estas plantas. Exacto. ¿A quién se la van a vender? Si la compraba, la compraba CFE. Exactamente, pues se la van a seguir vendiendo a CFE. Ese es justo el punto.
se la van a seguir vendiendo a las CFE. El flujo de recursos que va a generar la planta va a ser exactamente el mismo que se tenía anteriormente. Es decir, en todo caso, creo que hay más riesgos de que haya menos flujo, porque el reto que tendrá ahora el gobierno es gestionar estas plantas para que operativamente sean viables y funcionen muy bien, tal y como lo ha hecho Iberdrola hasta ahora y durante los muchos años que lleva gestionando estas plantas. Entonces, sí, en efecto, y esa es un poco la discusión y parte de la crítica que ha surgido. O sea, no hay nueva capacidad, no hay nueva electricidad que entre al sistema. En todo caso, algunas de estas plantas estaban paradas, y esto es importante señalarlo, por decisión del gobierno. Es decir, el gobierno le había paralizado las plantas a Iberdrola, no le había dado los permisos, y esas plantas pues van a volver a tomar fuerza, van a tomar otra vez presencia, pero por una razón que no tiene nada que ver con crear nueva capacidad. Entonces sí, aquí pues la gran pregunta es quiénes son los ganadores, ¿no? ¿Y por qué se tomó esta decisión? Yo creo que Iberdrola pues vende en un momento en donde el gobierno le orilla a vender, toma esa decisión orillado, estoy seguro que no la hubiera tomado si no hubiera sido por la presión del gobierno, Sí. pero al final del día logra vender a un precio que pues habrá discusión de si es caro o barato, pero Iberdrola parece haber estado tranquilo con el precio. Y luego, pues los inversionistas que le van a meter dinero, pues van a meterle dinero siempre y cuando haya un retorno y por tanto esperan un retorno. ¿Cómo hacerlas rentables, Carlos? Mira, ya son rentables las plantas. O sea, Iberdrola ha obtenido una rentabilidad muy importante, obtuvo a lo largo de los años que operó estas plantas. Son plantas rentables y todavía tienen un tiempo de vida, vamos a llamar, suficiente para que sigan siendo rentables. La clave ahora es cómo se gestionan las plantas. Si las plantas se van a seguir gestionando como lo ha hecho Iberdrola, que haya una rentabilidad, o se van a gestionar con criterios políticos y en donde el FONADIN, que va a ser el fondo y que le va a meter dinero del gobierno, pues va a tener mayoría, 51% dentro de las decisiones. Y por tanto el gobierno va a tener mayoría en las decisiones de las plantas. El riesgo que se corre, creo yo, es que haya una situación en donde no se respete la gestión que ha seguido Iberdrola, claro, y que esto conduzca pues a un costo mayor. Carlos para Ramírez. El gobierno y para la sociedad mexicana. Porque... Claro. Carlos Ramírez, te agradezco como siempre que nos des luz en estos temas. Con mucho gusto. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Luego.